En el año 1875 se firmó un tratado entre 17 países, entre esos estaba nuestro país, año 1875, ¿sí? Hace mucho, ¿no? 17 países, incluyendo a Argentina, firmaron un tratado que se llamó la Convención o el Tratado del Metro, ¿sí? ¿De qué se trataba de esto? ¿De qué se trataba el tratado? De que ellos quisieron unificar las medidas, ¿sí? Quisieron asegurarse de que un metro en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, fuera lo mismo, ¿sí? Porque se habían dado cuenta de que había diferencias entre un metro en una nación y un metro en otra nación, un kilo en una nación y un kilo en otra nación. Entonces firmaron ese tratado que después fueron firmando todas las demás naciones. Y hasta el día de hoy existe lo que se llama la Oficina Internacional de Medidas, que lo que hace es tener las medidas oficiales. Es decir, hay unas barras de un cierto material que no se afecta con el tiempo ni con el clima, donde está marcado exactamente un metro, y esa es la referencia que se usa para calibrar máquinas, para sacar cálculos a nivel mundial. Y hay unos cilindros de un metal también especial que tienen el peso exacto y que se usa como referencia para calibrar todas las máquinas y para hacer todos los cálculos importantes. Ahora, el ser humano se ha tomado todas esas molestias, imagínense, año 1875, sin comunicaciones como tenemos hoy, 17 naciones de todo el mundo, ponerse de acuerdo, viajar para unificar las medidas. Y si se tomó la humanidad todas esas molestias es por algo, y es porque realmente la manera en que medimos las cosas es importante. La manera de medir las cosas es muy importante. Por ahí una diferencia de unos milímetros en alguna cosa no es tan importante, o una diferencia de unos gramos en alguna cosa no es tan importante, pero piensen en una gran estructura que se hace un cálculo bien hecho, pero después se usa una medida equivocada, toda esa estructura se puede venir abajo. O en la fórmula química, en la fórmula de un medicamento, y se equivocan por algunos gramos porque la forma de medir es equivocada, saben cuántos gramos debe ser, pero la forma de medir es equivocada y ese medicamento o puede matar a la persona o no la va a curar. La forma de medir las cosas es importante, y medir las cosas de manera equivocada es peligroso. Así conmigo, es muy peligroso. ¿Cómo es? Muy peligroso, pero con cara de que es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Quiero hablarte de medidas. Mi mensaje de esta mañana se llama medidas. Y mi propósito es que podamos ver específicamente sobre lo que quiero enfocar mi mensaje, es cómo medir la grandeza. ¿Cómo se mide la grandeza? A veces decimos la palabra grandeza y parece que fuera sinónimo de orgullo, de vanidad, de arrogancia, y no es así. Dios es grande, ¿amén? O sea que si Dios es grande, la grandeza no es mala. El problema es cómo medimos la grandeza. ¿Cómo deberíamos medir la grandeza? Porque necesitamos saber cuándo una congregación es grande, cuándo una familia es grande, cuándo una vida, una persona es grande. El mundo alteró la manera de medir casi todo. No sé si lo han notado eso, ¿no? Lo que era bueno ahora es malo, y lo que era malo ahora es bueno. Lo que era suficiente ahora es poco. El mundo ha cambiado totalmente las medidas, y el Señor lo dice, uno de los apóstoles, Lucas, escribe el Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 16 dice esto, mire: lo que este mundo honra, ¿cómo es a los ojos de Dios? ¿Nota que hay ahí una diferencia? Algunos están mirándolo al versículo, ¿sí? Lo que el mundo honra, lo que el mundo aplaude, lo que el mundo celebra, para Dios es algo detestable. Es diferente
el sistema en el que vivimos, donde estamos caminando cada día, la cultura, el sistema que vivimos que se llama mundo en la Biblia, y algunos mensajes lo van a escuchar, el mundo tiene un sistema de medir totalmente diferente al sistema del reino de Dios. Y nosotros, dice Cristo, ustedes están en el mundo, ustedes andan acá, van al supermercado, se tienen que hacer atender con un médico y van al colegio, ustedes están acá, pero guarda, ustedes no pertenecen acá, ustedes pertenecen al reino de Dios. ¿Amén? Y necesitamos saber cómo se mide la grandeza en el reino de Dios. El mismo Lucas, en el capítulo 13, dice lo siguiente. Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán, ¿qué cosa? Los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Miren, dice, parecen menos importantes. Cuando vos y yo querramos vivir como Dios quiere y usemos las maneras de medir que se usan en el reino de Dios, mucha gente a nuestro alrededor va a decir que parecemos menos importantes. Y a muchos otros que usan las maneras de medir del mundo, del sistema, el mundo los va a considerar grandes e importantes. Pero dice, en aquel día, en el día en el que solamente una manera de medir quede en pie y sea el Evangelio de Cristo, ese día se va a saber qué era y quién era verdaderamente grande y quién era verdaderamente pequeño. Aquel día es el día en el que todos estaremos delante de nuestro Creador, cada alma, cara a cara con el Creador. Y ahí se verá si fuimos grandes o fuimos pequeños. Muchos parecen grandes, pero aquel día se darán cuenta que estuvieron midiendo la grandeza con una medida equivocada. ¿Le gustan las historias? ¿Sí? Bien. Bueno. En el año 500 antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba esclavo y lo dejan ir libre. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles, en nombres y demás. Primero que nada porque no son tan importantes y segundo porque no lo recuerdo. Pero año 500 antes de Cristo, una de tantas obras de misericordia de Dios, el pueblo estaba esclavo y de pronto los dejan ir libres. Y bajo la guía y la conducción de Zorobabel llegan a su tierra. Y llegan a su tierra y una de las cosas que notan es que el templo estaba totalmente destruido. Entonces, ¿vieron cuando uno empieza a postergar algunas cosas? ¿Vieron cuando hay tanto para hacer que uno dice, un día más? Hay tanto para estudiar que uno dice, un día más, un día menos, vamos a jugar al fútbol, vamos. A veces cuando hay tanto para hacer, parece que un día no va a hacer la diferencia. Y un día se suma otro, y un día se suma otro. Y llegó al aniversario número 18 y no habían tocado ni siquiera un escombro del templo. Entonces, Dios les manda un profeta, a Zacarías, y les hace ver de que necesitaban empezar a hacer algo por el templo. Ese Dios que los hizo libres, ese Dios que les permitió recuperar todo lo que ahora disfrutaban, merecía de que ellos ahora empezaran a hacer algo, ¿sí? Pero veían todo lo que había que hacer y empezaron a hacer algo y se ve que no lo estaban valorando, no lo estaban entendiendo bien. Y entonces, dice así Zacarías capítulo 4, versículo 10. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en manos de Zorobabel. Zorobabel era el líder. Dice, no menosprecien, no, menospreciar, ¿qué significa? Quitarle precio, quitarle valor, quitarle importancia. Estaban haciendo algo, pero lo consideraban como que le faltaba tanto todavía por restaurar, que lo que acababan de hacer no era valioso, no era algo grande lo que estaban haciendo. Entonces el profeta le dice, no menosprecien estos modestos comienzos. Se podría haber llamado así también el mensaje, modestos comienzos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, ¿hay alguien así acá? ¿Hay alguien que le entregó la vida? ¿O le has entregado tu problema? Vení, trae tus cargas al Señor, trae tu problema. Trae tu vida. Dice el proverbio, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos.
No le has dado nada al Señor hasta que le has dado tu corazón. Gente que le da el problema, gente que le da la deuda. Qué fácil así. No. Dame, hijo mío, tu corazón. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Y para nosotros nuestro tesoro es Cristo. Amén. Y nuestro corazón está con Él. Ahora, cuando nosotros venimos a Él, Él nos ha hecho libres y de pronto nos encontramos con la realidad. Todos los años que nosotros no fuimos libres, o sea, que fuimos esclavos, hubo malas decisiones, hubo pecado, hubo cosas que hicimos mal. Y ahora somos libres, pero nos encontramos que somos un montón de libres parados arriba de un montón de escombros. ¿Tomaron malas decisiones mientras estaban lejos de Dios? ¿Puedo ver alguna mano sincera acá? Tomaron algunas decisiones impulsivas, equivocadas, y ahora están parados arriba de esos escombros y dice, soy libre, pero ¿qué cantidad de escombros? Relaciones que están rotas, finanzas que están rotas, aún la salud muchas veces ha sido golpeada por un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Y empezamos a trabajar. Llegamos acá y el Señor prende la luz y empezamos a ver lo que debería ser. Dice, el templo estaba hecho a escombros. ¿Quién es templo? Nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Y somos libres, pero ahora tenemos que reedificar, tenemos que reconstruir todo eso que hicimos mal. ¿Y sabes qué es lo que te puede pasar? Que empezás a reconstruir algo y de pronto te decís, bueno, ya arreglé esta deuda. Y mirás para arriba, oh, Señor, todo lo que queda por arreglar. Se ríen algunos por allá, ¿no? Ya pagué esta tarjeta, pero me queda, tenemos un álbum de fotos con tarjetas para arreglar. Entonces uno arregla algo. Bueno, ya fui y hablé con esa persona y le pedí perdón y ahí se está acomodando, pero falta la tía aquella, el vecino aquel, el hijo, el de arriba, el del departamento de abajo, el portero. ¿Cuánto trabajo por hacer? Cuando llega la luz de Dios nos damos cuenta de que hay mucho por hacer, ¿o no? Si vos decís, yo no me he dado cuenta que hay mucho por hacer, entonces pedile a Dios que prenda la luz. ¿Amén? Dios dijo, no menosprecien estos modestos comienzos. Claro que falta mucho, pero no lo midan como algo insignificante. Dice, ¿por qué? ¿Podemos poner el versículo de nuevo? Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Nosotros a veces nos alegramos solamente cuando las cosas están terminadas. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios se va a alegrar cuando el trabajo, el día que vos decís, yo te doy mi corazón y ves con la luz de Dios todo lo que hay para ordenar, pero Dios te ve que empezaste a hacer así, dice la Biblia que Él se alegra. No necesitamos ir a Dios con resultados. Él está mirando el corazón que quiere cambiar. Amén. Él se alegrará cuando la obra comienza. Quiero que veas esta frase. Nada es pequeño cuando lo hacemos para agradar a Dios. ¿Me dice amén eso? Empiezo a orar 5 minutos. Y ahora, día por medio, leo un capítulo de la Biblia. Y de pronto te encontrás con alguien que te empieza a hablar y decís, pero esta es la Biblia humana. Esta es la Biblia viviente. Y yo estoy leyendo la Biblia un capítulo día por medio. Parece poco. Parece insignificante. Entonces de pronto vas al grupo y alguien pregunta algo y uno contesta y el otro sabe, vos no sabés nada. Y dice, vamos a buscar acá en la Biblia y vos no sabés ni cómo se agarra. Pero decís, yo sé que empezó la obra en mi vida, ¿amén? Yo sé que empezó la obra en mi vida, yo sé que Dios empezó a hacer algo. Sí, estoy leyendo 5 minutos y al otro día o más adelante leeré 7 minutos. No te desanimes mirando todo lo que falta, todo lo que ignoras de la Biblia. A veces uno habla con gente y dice, pero ¿por qué no aprendí esto antes? ¿Pero por qué no aprendí esto antes? Dios no llega tarde. Y hay alegría en el corazón de Dios si das un pequeño paso, aunque todavía entiendas y sea real que te faltan muchísimos pasos por dar. Pero si estás caminando con Dios
el paso que diste hoy para acercarte a Dios, ese no es un paso pequeño. Todo lo que hagas para acercarte a Dios, para agradar a Dios, no es pequeño. Si el diablo no puede impedir que des ese paso, porque va a tratar de impedirlo, si no puede impedir que des ese paso, lo que va a hacer es que cuando diste ese paso te dice, eso no significa nada. Pero la Biblia dice, no menosprecies los comienzos modestos, porque ya hay alegría en el corazón de Dios. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien da gracia de que no tenemos un Dios ahí rígido, como si fuera un jefe, un patrón que espera el resultado final para ver qué hay en su corazón? Él se alegra cuando nosotros decimos, voy a cambiar para agradar a Dios. ¿Amén? Ay, Señor. Por ahí llega el Señor, llega Cristo, le da su corazón a Dios. Un esposo que ha sido medio desatento. Vamos a sacar el medio. Ha sido desatento con su esposa. Y de pronto ahora va llegando a la casa y la llama a la esposa. Mi amor, voy camino a casa. ¿Necesitas que te lleve algo? Primero la esposa casi se muere. Primero. Dice, ¿con qué me va a venir este? No sea mal pensada, señora. Ya sea, ¿Necesitas que te lleve algo de camino a casa? No, mi amor, con que vengas vos está bien, le dice la esposa. ¿Qué tal? No nos digan que acá no los ayudamos a... No, Entonces corta y se siente bien, porque está reconstruyendo, porque fue desatento muchos años, porque fue egoísta, porque no le importó qué necesitaba la esposa, nada. Pero de pronto viene esa voz, ¿te crees que con un llamado de teléfono vas a recuperar todo lo que hiciste mal? No menosprecies los comienzos modestos. ¿Me dice amén? No menosprecies. Puede haber una esposa que no lo respetaba al marido, que anduvo hablando mal, de que es un inútil, de que es un vago, de que es un torpe, con todo el mundo. Y cuando uno dice que habló con todo el mundo, es que habló con todo el mundo. Y de pronto dice, llega Dios y se da cuenta de que no ha estado viviendo bien, de que esa no era la manera de vivir de Dios. Entonces empieza, dice, me remango y voy a reconstruir. Está en una pila de escombros, de deshonra, de falta de respeto al esposo, de un montón de cosas que no estaban bien. Y dice, pero voy a empezar a hacer algo. Y de pronto dice, bueno, ¿a qué hora llega mi esposo? Tipo 6. Bueno. Entonces un ratito antes pone la pava, prepara el mate, para esperarlo con un mate al esposo. Y viene esa voz. ¿Te crees que con un mate? Ahí apagó la pava. Sí, ¿qué voy a hacer con un mate? No lo hagas a eso. No menosprecies los comienzos modestos. ¿Me dice amén? Entonces vos estás ahí, vos estás calentando mate y dices, ¿te crees que con un mate? No, con un mate no. Pero con 1.000.000 de mates sí. ¿Amén? Y seguís, y seguís, y seguís. Porque el diablo va a intentar que vos creas que ese paso que estás dando no es grande, es pequeño. Es pequeño, es pequeño, es pequeño. Es tan pequeño que es una pérdida de tiempo. Dios dice, no menosprecies esos pequeños pasos. ¿Amén? Como padres quizás fuimos descuidados con nuestros hijos. Y llegamos a cualquier hora y la plata era toda para el auto, para algún hobby, para ir a pasear o para pescar, o no había problema en ir a un asado y gastar con los amigos, decirle al amigo, pago yo, esta vez invito yo llevo las cosas, no te hagas problema, pero de pronto con los hijos no disfrutaba de nada. Entonces llega la luz de Dios, se encandila al principio, ¿no? Y uno está ahí arriba de esos escombros de todo lo que hizo mal, y ahora dice, bueno, por lo menos una vez a la semana, después de cenar nos vamos a ir a tomar un helado, todo en familia. Y dice, me cambiaron al papá, dice el hijo. Sí, te lo cambiaron. Somos nuevos, amén. Y de pronto está ahí en la heladería, el nene eligiéndole y no sabe qué gusto. ¿Cuántos gustos puedo pedir, papá? Medio gusto, dice. Qué mal, qué mal. Y los ves a tus hijos felices ahí comiendo el helado y tu esposa ni hablar también. De pronto, ¿vos te crees que con un heladito de una bocha vas a arreglar todo lo que hiciste mal? Nada de lo que hacemos para agradar a Dios es pequeño. ¿Amén? Decí conmigo, nada. Así, pero nada, de lo que hago
para agradar a Dios es pequeño. Amén. Vamos de nuevo. Nada, pero nada de lo que hago para agradar a Dios es pequeño. Amén. Entonces cuando el diablo te viene a decir, oh, pero qué, nada, pero nada. Y déjame escuchar la pava. Y déjame disfrutar de mis hijos. El Señor se alegrará cuando la obra inicia. Y dice la anterior. Y cuando vea que la plomada está en las manos de Zorobabel. El Señor se alegrará cuando ve que la obra inicia y se alegrará cuando vea la plomada en tus manos. ¿Cuál es la plomada? La Biblia. ¿Cómo vivíamos antes? A ojo. ¿Vieron esos albañiles? Pega, ladrillo. Cuando llega arriba, viene el dueño. Pero vos, ¿qué estás haciendo? ¿No ves que está torcida la pared? Ah, sí, el empleado, ya lo eché. Ya lo eché. A ojo. O le pregunta al de lado, ¿vos cómo la ves? Yo la veo derecha. Están ahí. Avanza la pared. Viene el dueño. ¿No viste? Y nosotros sin Dios vivimos a ojo. Yo digo sin Dios, espero que sea antes, el viejo tú. Sin Dios. A ojo. A ojo. A mí me parece. Yo lo veo derecho. Para mí va bien la finanza así. No, yo creo que estoy usando bien mi tiempo. No, la sexualidad yo la veo en orden. Sí. Tenemos una plomada. Decí conmigo, plomada. La plomada, la Biblia, la voluntad de Dios. Nosotros, y ¿saben qué? Les digo algo. No es que el albañil termina la pared y cruza los dedos y va con la plomada a ver si está derechito. No. Se pone primero una regla, se pone la plomada, se endereza esa regla y después se empieza a construir. La plomada no es para ver si al final del día hicimos todo bien o hicimos todo mal. La plomada se pone a primera hora, me marca cómo tengo que edificar y edifico. Todavía no puse ni un ladrillo, siento, no, pero ya estoy poniendo la plomada, ya estoy buscando en la palabra de Dios cómo se hacen las cosas. Ya estoy viendo qué dice Dios de la paternidad, qué dice Dios de las amistades, qué dice Dios de los pensamientos, qué dice Dios de lo que hago, qué dice Dios de lo que no hago. Empiezo a poner la plomada y la gente ve y dice, pero este está ahí, no ha puesto ni un hilo todavía, pero dice que Dios se alegra cuando nosotros empezamos a poner la plomada. ¿Me dice amén? Nada es pequeño, ahora sí, cuando lo hacemos según la voluntad de Dios. Amén. Si vos estás haciendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios, no es pequeño. Sea un servicio en la iglesia, sean las actividades domésticas, sea el cumplir fielmente tu trabajo, lo estás haciendo según la voluntad de Dios y decís, pero yo soy un don nadie, estoy acá atrás de un escritorio durante 30 años. Vos hacés tu trabajo fielmente, hacelo como Dios manda, no mientas, no engañes, no andes murmurando, chismeando ni del jefe, ni del empleado, ni mirando al del lado. No hagas nada incorrecto y todo lo que hagas según la voluntad de Dios no es algo pequeño. ¿Me dice amén? Miren lo que dice el Señor en Mateo capítulo 13, verso 31. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo, o sea, decir, el nuestro, el nuestro, te están hablando de tu reino, te están hablando de tu país, de tu patria. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Es la más pequeña, pero llega a ser, ¿cómo? Grande. ¿Cuál es la señal de que se ha convertido en una planta grande? ¿Cuál es la señal de que se ha convertido en la más grande? ¿Cómo mide Dios la grandeza? Ahí vemos cómo mide Dios cuando algo es grande. Ha crecido, se hizo grande y vienen los pájaros y hacen nidos
en las ramas. Dios considera grande. Según Dios mide, es grande. Alguien que da abrigo a otro. Alguien que sostiene la vida de otro. Alguien que da refugio a otro. La más pequeña de las semillas, pero crece. Sí, desde el primer instante crece. Sale el primer brote y está creciendo, pero no es grande. Y después sigue creciendo, pero no es grande. ¿Cuándo esa planta llega a ser grande? Cuando le puede dar refugio, cuando le puede dar abrigo a las aves. ¿Podemos aplicarlo eso a nuestra vida? ¿Qué le parece? ¿Hay personas que pueden encontrar refugio en tu vida? ¿Podés ver que hay algunas aves en tus ramas? ¿Podés ver que hay gente que viene? ¿Sabe que yo no he visto nunca un árbol que ande corriendo a un ave? ¿No? Dice, vení, hace un nido en mí. Yo no he visto eso. Pero hay árboles que tienen una estructura, que tienen un tamaño, una firmeza, que hace que las aves, los pájaros quieran ir a ese árbol, quieran meterse en esas ramas y quieran criar a sus pichones ahí. Las aves saben que esa rama de ese árbol le puede dar seguridad, le puede dar refugio, le puede dar protección, que es firme. Te pregunto, ¿hay gente que puede estar viendo tu vida como un lugar de refugio? ¿Hay gente que puede ir a pedirte ayuda? ¿Hay gente que puede ir a pedirte oración? Porque grande, según Dios, es el que puede cobijar a otros. Es aquel a quien otro puede venir y recibir abrigo, recibir amor, recibir cuidado. ¿Me dice amén a eso? Versículo 33. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo, el nuestro, es como la levadura que usó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. La levadura era una porción ¿cómo? Era una porción ¿cómo? Pequeña. ¿Pero qué hizo? Leudó toda la masa. Está enseñando sobre el mismo principio. ¿Qué es lo que es pequeño, pero qué es lo que es grande a los ojos de Dios? El reino de Dios es semejante a una pequeña porción de levadura. ¿Cómo va a comparar el reino de Dios con una cosa pequeña? Porque se metió en la levadura, se metió en la masa, y la transformó. Jesús dijo cuando empezó a predicar, ¿saben qué? El reino ha venido a ustedes. Yo soy la levadura del reino. Y él empezó a caminar por un lugar, y empezó a caminar por una ciudad, y empezó a ir a una villa y a otra. Y a donde él iba, el reino empezaba a expandirse, la influencia de Dios empezaba a crecer, la gente era transformada, la religiosidad quedaba expuesta, los pecadores se arrepentían. Donde él caminó es como si dentro de una masa empieza a circular eso invisible, que nadie notaba al principio, pero empieza a circular esa levadura y empieza a transformar todo alrededor. ¿Qué hace la levadura? La levadura hace crecer la masa. La levadura mejora la masa. No es pequeña, no se ve, se pierde en la masa. ¿Tu vida está ayudando a que la vida de otros sea mejor? Me quedaron callados todos. Se metió levadura acá. ¿Tu vida está ayudando a crecer a otro? Porque la levadura hace crecer. La levadura se pierde. Nadie está comiendo un pedazo de pan y dice, mirá, acá encontré la levadura, mirá, qué buena la levadura. No. Se pierde. Y nosotros llegamos a ser grandes según la medida de Dios, cuando ya nadie nos presta atención a nosotros. Pero hay vidas que crecen al lado nuestro. ¿Me dice amén a eso? Pequeñas cosas, pero que pueden marcar una diferencia tan grande. ¿Se acuerdan cuando todos esos tenían hambre y Jesús dice, bueno, a ver quién tiene algo? Y bueno, el único que tenía alguien era un niñito que tenía unos panes, unos peces. Ahora vamos más atrás. En la casa
había una mamá que le dijo, ¿dónde vas hoy, Fabiancito? Voy a escuchar a un rabino, un rabí, un maestro. Bueno, ¿para qué te voy a preparar la comida? Para unos peces, unos panes. Tomá, Fabi, anda, no vuelvas tarde. Y ya cuando se iba Fabi, y compartí, si te piden, compartí. Y parecía que había caído en oído, entró por un oído, salió por otro. A veces uno le dice algo a los chicos y dice, ¿me escuchó? No me escuchó nada. Y la madre capaz que le dijo, compartí si te piden, te puse de más. Un pequeño acto de fidelidad, de amor de la mamá por su hijo. Esa palabra muchacho, muchachito, niño, dice otra versión. Se trata de un niño, debe haber sido alguien entre 9, 10, 11 años. No era un hombre. Seguramente su mamá, su papá le preparó esa comida. Y a veces vos estás haciendo algo y decís, ¿qué me hablan de grandeza? ¿Qué me hablan? Mirá, miramos acá en YouTube, miramos a este predicador o miramos a esta mujer que viaja por las naciones y demás. Quédate tranquila. Dios puede usarte para eso. Claro que lo puede hacer. Pero si estás en tu casa dando amor a tus hijos, dando amor a un vecino, a un amigo, si estás visitando a un pariente, si estás haciendo algo aunque nadie lo ve, pero estás ayudando a que la vida de otro mejore, si estás enseñando a tus hijos valores de Dios, entonces estás siendo grande a los ojos de Dios. ¿Alguien me dice amén? Porque esas mujeres que nadie ve, que no figuran en el afiche de ningún congreso, esas mujeres aquel día que no parecían importantes, aquel día serán muy importantes. ¿Alguien me dice amén? Ese padre que se levanta cada mañana y no lo ve nadie, pero ahí dobla sus rodillas y ora por sus hijos, y ora por su integridad en su ámbito de trabajo, y ora por su esposa, y ora porque Dios proteja su casa y nadie lo ve. Y le da buen ejemplo a su hijo y le da palabras sabias a su hijo y hace todo eso y nadie lo ve. Puede parecer, pero yo no soy fulano, no soy mengano, no tengo una plataforma, nadie me da un micrófono, pero aquel día serás llamado grande. Porque lo que el mundo honra es despreciable para Dios. Pero si nosotros somos como esas ramas a las cuales otros pueden venir a refugiarse, si nosotros hacemos que la vida de los que están a nuestro lado crezcan y sea mejor, entonces somos grandes a los ojos de Dios. ¿Me dice amén? ¿Hay algunas aves en tus ramas? Yo veo algunos y sé que sí, sé que estuvo hablando fulano, estuvo llamándome, quiere que lo vaya a visitar. Sí, anda, orá, acompáñalo. Y a veces fallamos, a veces como seres humanos, alguien espera algo de nosotros y no lo brindamos. Es cierto, es una realidad. Como papá, como pastor, como amigo, en la familia. A veces alguien espera algo de nosotros y a veces fallamos. Pero debería haber aves en nuestras ramas. Debería haber personas que encuentren refugio en nosotros. Alguien te llama para pedirte un consejo. Alguien te llama para pedirte una oración. Porque cuando vos empezás a crecer según Dios, Dios va a mandar esas aves. ¿Me dice amén? Dios va a mandar esas personas a las cuales vos puedas bendecir, refugiar. Dios va a mandar esas personas en las cuales vos puedes invertir tu vida, aunque nadie lo vea, pero para hacerlos crecer a ellos, para hacerlos leudar, para hacerlos mejorar. Y no me refiero solo a los más íntimos, esposa, hemos hablado de esposa, hijos, padres, hermanos. Pero vamos más allá. Vamos más allá. Crezcamos hasta que otros que ni siquiera conocimos puedan venir a nosotros. Dice el profeta, correrán a ti personas que no conociste por causa de Dios que te ha honrado. Cuando Dios te honra, va a llamarte a alguien que no conocías. Va a buscarte a alguien de otro despacho, de otra oficina o de otro departamento a pedirte un consejo, pedir ayuda. Y no es algo místico, es que dice Dios, correrán a ti personas que no conociste por causa de Dios que te ha honrado. ¿Me dice amén? La grandeza no se mide. A ver, la grandeza no se mide por lo que tenemos, sino por la diferencia que marcamos en la vida de otras personas. Amén. La grandeza no se mide por lo que tenemos, sino por la diferencia que marcamos en la vida de otras personas. ¿Estás marcando la diferencia en la vida de alguien? ¿Estás marcando una diferencia positiva, buena en la vida de alguien? Porque eso es grandeza delante de Dios. Había un alemán que se llamaba Oskar Schindler. ¿Vieron esa película? No está en Netflix, les aviso porque van a ir esta tarde a querer verla. No está. Él era un alemán
primero fue espía de los nazis, era miembro del partido nazi, pero después abrió una industria, una fábrica. Él fabricaba municiones y utensilios, así se dice, de cocina. Entonces empezaba a comprar judíos. En lugar de matarlos, los nazis se los vendían a él. Al principio fue solo un acto de oportunismo, pero después empezó a sensibilizarse su corazón. Dios es fiel con su pueblo, ¿eh? Dios es fiel con su pueblo. Y empezó a sensibilizar su corazón. Entonces después ya empezó a comprar obreros que no necesitaba, pero para salvarlos. Se enteraba de cuáles eran los que iban próximos a la cámara de gas y los compraba. Quizás estaban enfermos, quizás no servían como obreros, pero él pagaba un precio y los compraba. Y después se gastó toda su fortuna teniendo que seguir pagando a los nazis por los obreros que ya había comprado, que ya eran de él, pero para que no se los quiten, para salvarles la vida. Siguió pagando y pagando y pagando y vendió cosas y perdió su fortuna. Quiero que veas, si podemos apagar la luz un segundo, los últimos 2 minutitos de la película. Miren esto. Sacado más. Podría haber salvado más. No sé si tan siquiera... Yo debí salvar más. Oscar, hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más... Despilfarré tanto dinero. No tienes idea. Si solo hubiese... Vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. El auto. Goethe lo hubiese comprado. ¿Por qué lo conservé? Hubieran sido 10 más. 10 personas más. 10 personas. Este escudo. 2 personas. Ese oro. 2 personas más. Él me hubiese dado 2. Una más. Me hubiese dado una más. Una persona más. Una persona, Esther. Por esto. Pude haber salvado a otra persona. Y no lo hice. No lo hice. Ahí está. Todo lo que tenía lo gastó para comprarlos a ellos y para mantenerlos vivos. Cuando terminó la guerra, se quedó sin nada. Vino a vivir a Argentina un tiempo. Después se volvió a Alemania y murió hace unos 40 años sin nada, absolutamente nada. ¿Saben quién lo mantenía? El grupo de judíos que le había salvado. Y cuando murió, lo enterraron en el monte Sión, en Jerusalén. Y le dieron la distinción de una distinción que da el pueblo de Israel solamente a algunas personas, que se llama justo entre las naciones. Todos aquellos que no eran del pueblo judío, pero que obraron justamente con ellos. La grandeza no se mide por lo que tenemos, sino por la diferencia que marcamos en la vida de los demás. ¿Me dicen amén? Espero que Dios use estas palabras para que seas desafiado a marcar la diferencia en la vida de alguien. No sabes a dónde Dios te puede llevar. No sabes qué Dios puede querer hacer con tu vida. Pero hoy
No sé cuánto hay en tu bolsillo, no sé si la casa donde vivís es tuya, es prestada, es alquilada, no sé si mañana la tenés que desocupar, no sé si tenés la ropa que quisieras tener, el auto anda como te gustaría que anduviera, eso no lo sé, no sé qué es lo que tenés, pero la grandeza no se mide por lo que tenés. La grandeza se mide por marcar la diferencia en la vida de alguien. Y sé que podés marcar la diferencia en la vida de alguien. Una palabra, un abrazo, un consejo, un llamado de teléfono, un mensaje, puede marcar la diferencia en la vida de una persona. ¿Me dice amén? Como iglesia necesitamos recordar lo que es la grandeza. Porque nos vamos ahora a un salón más grande, con aulas más grandes. Y va a haber sillas, y va a haber esto, y la plataforma va a ser más grande. ¿Saben qué? Esa no va a ser la grandeza de CCF. Esa no es nuestra grandeza. Nuestra grandeza es marcar la diferencia en la vida de la gente. La iglesia está creciendo, pero no porque haya más sillas ocupadas, no porque tengamos un auditorio más grande. La iglesia crece cuando hay más personas en las que Dios marca una diferencia a través nuestro. Amén. Y yo quiero animarte para que sea que estés en un grupo, sea que te toque el privilegio de predicar acá o de predicar en un barrio, o sea que estés atendiendo a un niño, atando los cordones o ayudando a hacer una impresión, estés donde estés, no solo en el ámbito de la iglesia, no solo en el ámbito de las áreas de servicio, en tu vida, marca la vida de los demás, marca una diferencia en la vida de los demás. El profeta dijo: Belén, tú no eres la más pequeña de las ciudades. Y era la más pequeña. No tenía grandes estructuras de comercio, no tenía grandes edificios majestuosos, imponentes, no había grandes personalidades ahí, no tenía una gran cantidad de población, su actividad económica era muy básica, de pastorado, de algo del agro, pero era algo muy básico. Y dice: tú no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador. Belén, no eres la más pequeña, porque la grandeza no se mide por lo que hay adentro tuyo, sino por lo que sale de ti. Y la grandeza no se mide por lo que hay en tu bolsillo, en tu cuenta de banco, o por cuántas casas tengas, o por cuántos títulos tengas colgado en la pared. La grandeza no se mide por lo que tenemos. La grandeza se mide por la influencia que sale de nuestra vida. Belén, de ti saldrá alguien que va a influenciar a toda la humanidad. Tú no eres la más pequeña. Y yo te digo a vos esta mañana, al que está acá, seas joven, seas anciano, tengas dinero, no tengas dinero, tengas estudio universitario, no hayas terminado la primaria, no sé, yo quiero decirte algo: no eres el más pequeño, porque en ti está Cristo, amén. En ti está el Señor, en ti está el Rey. Y si vos permitís que de ti salga Cristo, entonces no vas a ser pequeño. Es imposible que Cristo se manifieste a través de nuestra vida y nosotros seamos pequeños. Para el mundo somos insignificantes, pero a los ojos de Dios somos grandes. ¿Cuántos queremos ser así esta mañana? Amén. Ponete de pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo. Zacarías 4:10 decía: no menosprecien los comienzos modestos, porque Dios se alegra, porque han empezado la obra, porque han puesto la plomada. Pero unos versículos antes, 3-4 versículos antes, el profeta le dice de parte de Dios a este constructor que se iba a encontrar con todo ese desafío tan grande. Le dice: ¿sabes qué, Zorobabel? No es con ejército, no es con tu fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Todo eso que vos sabes que hay que cambiar en tu vida, y esos pasos que hoy te pueden haber parecido tan pequeños, y te falta acomodar tanto, y te falta corregir tanto, y te resulta tanto el trabajo. Quiero decirte algo, lo mismo que le dijo el profeta: no es con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. No va a ser ese mate con el que esperes a tu esposo, no va a ser ese helado que le compres a tu hijo, no va a ser ese llamado que le hagas a tu esposa. No. Todo eso en el poder del Espíritu Santo. Oye, me dice amén. Vas a cambiar tu vida, sí. Vas a transformar tu vida, sí. Vas a reconstruir todo lo que hoy son escombros. Yo estoy absolutamente seguro que sí. Pero no porque te lleves esta mañana de acá un consejo de hacer 2 o 3 cosas. No es con tu fuerza, amado. No es con tu fuerza. No es con tu poder. No es con tu sabiduría.
es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que si alguien en este lugar, esta mañana, dice, Señor, yo quiero ser grande, pero según vos, yo quiero marcar la diferencia en la vida de alguien. Yo quiero empezar a usar la plomada. Yo quiero empezar a celebrar esas pequeñas victorias. Yo quiero ser grande a tus ojos, aunque a los ojos de los demás sea insignificante. Si alguien quiere ser grande delante de Dios, grande según Dios, que en esta mañana le podamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a transformar y a marcar una diferencia en la vida de los demás. Hay que ocuparse de nuestra propia vida, pero hacemos avances grandes cuando pensamos en los demás. Hacemos avances grandes cuando pensamos en los demás. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque estamos recordando lo bueno que has sido con nosotros. Y gracias porque individualmente, cada uno de nosotros o como familia, quizás podamos ver escombros en esta mañana. Podemos estar parados en las consecuencias de errores que cometimos en el pasado. Y quizás hemos escuchado en este tiempo, en estos días, esa voz desalentadora que viene a paralizarnos, de que los pasos que estamos dando son demasiado pequeños, de que no tiene sentido, de que hay demasiado por hacer y que hay demasiado por reconstruir. Pero en esta mañana te pedimos, Señor, que reveles esta palabra que vimos en tu casa y que a partir de ahora podamos creer con todo nuestro corazón que nada de lo que hagamos para agradarte a vos es pequeño y que no seremos nosotros, sino tu Espíritu Santo, el que restaurará todo eso que hoy puede ser visto como escombros. Amén. No seremos nosotros, será el Espíritu Santo. Será el Espíritu Santo mandado por Dios, porque hay alegría en su corazón de ver que hay un hijo, de ver que hay una familia, de ver que hay una iglesia que dice, vamos a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Vamos a dar los pasos que haya que dar, pero vamos a hacer lo que a ti te agrada. No vamos a construir de la manera popular, no vamos a construir diciendo palabras bonitas, vamos a construir con la plomada, con tu verdad, con tu palabra. Vamos a construir según tu voluntad, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, bendecí a cada uno de mis hermanos, a los que estén escuchando por internet, a los que les llegue este mensaje, Señor, bendecilos. Y si se han estado considerando poca cosa, si han estado considerando que ellos no podrían nunca llegar a ser grandes, que toque su corazón en esta mañana y que crean conforme tu palabra, que la grandeza no se mide por lo que tenemos, sino por marcar la diferencia en la vida de alguien más. Que el Espíritu Santo nos muestre quiénes son esas personas, que el Espíritu Santo nos guíe hacia ellos y que en ese momento nosotros tengamos la seguridad que nos estás dando la oportunidad de hacer algo grande. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.